les puse. Damos la bienvenida a este webinar de la decisión de tasas por parte de la Fed y obviamente el posterior comunicado que va a hacer Jerome Powell, presidente de la Fed. Recordemos que como noticia principal del día tenemos que hay una mantención de la tasa de interés nominal que tiene Estados Unidos. Hay varias noticias al respecto, la subida exponencial que tuvo el oro en las últimas 24 horas, la caída del dólar index que fue durante ayer, durante el día de la tarde, hoy día que hubo una pequeña recuperación, caídas en algunos metales, correcciones, Bitcoin que no ha logrado dispararse aún después de varias semanas consecutivas en una zona lateral. Esto lo vamos a estar revisando a continuación. Nos acompaña Carolina Colon, analista de mercados de Capitaria, Gisela Abdo, también analista de Capitaria, Diego Montalbetti y aquí presenta también Felipe Cáceres. Así es, Felipe. Como tú bien dijiste, se mantienen las tasas de interés en Estados Unidos. Ha sido unos días bastante movidos, especialmente los metales, que ha estado con un rally brutal. Ahora, bastante importante, antes de comenzar con nuestro webinar y nuestro webinar internacional, recordarles principalmente respecto al Bitcoin Rush y esta gran dinámica que tenemos para cada aquellos que estén operando Bitcoin desde el 12 de enero hasta el 27 de febrero. ¿Y en qué consiste finalmente? En que todas las operaciones que realicen durante esta fecha se van acumulando los lotajes y pueden ir desbloqueando ciertos premios. Es decir, pueden desbloquear hasta 500, $600, $3.000, hasta $25.000. Cualquier duda, también lo podemos ir comentando en detalle al final del querido webinar. Efectivamente, estamos esperando que se terminen de conectar las últimas personas. Ha sido una semana, a pesar de no haber tenido tantas noticias ni de inflación, ni de empleos, ni nada de eso, ha sido una noticia muy movida en cuanto a los mercados, el oro rompiendo máximos históricos, hoy día el S&P 500 tratando de superar la barrera psicológica de los 7.000, que le ha costado bastante durante bastantes semanas, y el tema también de Donald Trump diciendo que ya tiene todo el armamento listo para ya ingresar de una vez al tema de Irak. Así que vamos a estar todo eso repasándolo en los próximos minutos. No sé, Carolina, no sé si Giselle, ¿qué esperan para el reporte y los comentarios que va a hacer Jerome Powell ahora durante los próximos minutos? Creo que va a ser bastante interesante para saber hacia dónde se está viendo la visión del mercado y eso también tomarlo en cuenta para las divisas, en este caso el peso mexicano, el peso chileno, entender la incertidumbre hacia dónde va y también el peso que van a tener los siguientes datos económicos que veamos acerca de ingresos por hora, las encuestas de desempleo, también los datos de inflación. Entonces va a ser interesante saber o entender qué es lo que se prevé de parte de la Reserva Federal en cuanto a la baja de tasas para este año. ¿Cuántas se prevé? Si se prevé que sea pronto y si no, entender también mantenerlas, tener un aproximado de tiempo. Sí, también es importante recordar que hay una alta probabilidad de un posible shutdown por parte del gobierno de Estados Unidos, entonces hay que ver un poco por dónde va a ir esta situación y a dónde pueden caminar las decisiones de la Fed próximamente. De hecho, muy buen dato que mencionas ahí, Giselle. Tenemos aquí la Polymarket, una página muy famosa, bien usada para ir viendo temas de probabilidades, cómo incluso el mercado puede estar ya asimilando un posible cierre del mercado, un posible cierre de gobierno nuevamente. Y hace un par de días se disparó prácticamente un 76% de chance, estaba incluso rozando el 80%. Entonces, estos datos al final terminan debilitando el dólar, se ve un Estados Unidos un poquito más débil a pesar de que los datos del PIB fueron bastante buenos para Estados Unidos y muy por sobre las expectativas. Efectivamente, Claro, digo, hay que tener en consideración que nosotros venimos ya del año pasado un cierre de gobierno federal que cumplió un récord finalmente en la cantidad de días que estuvo cerrado y que aumente finalmente esta expectativa de recorte bueno, el cierre de gobierno federal, que hay bastante incertidumbre y dudas finalmente respecto a Estados Unidos. Además, considerando que tenemos en mayo la finalización de la presidencia de Jerome Powell dentro del gobierno de la Fed, además, todas las disyuntivas que hay respecto a Lisa Cook, hasta Donald Trump mismo, Jerome Powell, entonces hay harta incertidumbre, hartos factores que engloban realmente a Estados Unidos, Trump y Powell. claro, claro. Ahí también retomando lo que mencionas del Producto Interno Bruto, que efectivamente fue mayor a lo esperado.
ahí también podemos ver que se aprovechó un dólar débil, porque al depreciarse la moneda, efectivamente, que es lo que está buscando Donald Trump, al depreciarse la moneda, vemos que con esta caída, pues obviamente beneficia a todo lo que son importaciones. Y si pensamos un poco en también en la baja tasas que hubo el año pasado en las importaciones, a lo mejor que pudieron verse beneficiadas, al igual que la inversión extranjera, eso obviamente ayuda a que el Producto Interno Bruto pues sea positivo, va de la mano con eso. Acá algo importante también a tener en cuenta es que al final la moneda es lo que siempre, el medidor que siempre nos va a indicar qué tan sana está la economía de un país. Entonces, acá si vemos el dólar, con eso tenemos la información suficiente y claramente el Producto Interno Bruto va de la mano con a lo mejor otros motivos que puedan estar pasando. Dentro también del tema del PIB, como bien comentan, también lo que quiere Donald Trump, que es lo único que no puede hacer un presidente, ¿no? Es modificar las tasas. Lo que él busca es que sigan recortándolas, ¿no? ¿Para qué? Porque al final del día, si recortan las tasas, el consumo dentro del país aumenta y eso va a hacer que el PIB aumente, que es mucho lo que quiere Trump frente al mundo, ¿no? Demostrar que Estados Unidos sigue siendo una economía sólida. Exacto. No, absolutamente. Y sin embargo, ahí lamentablemente siempre ha estado ese tira y afloja que ha tenido Jerome Powell con Donald Trump. Trump lo único que quiere hacer es bajar las tasas, quiere incentivar la bolsa, más crecimiento. Estados Unidos es un país mucho más productor para ir a competirle a su clásico rival que es China, pero sin embargo siempre está Jerome Powell con un tono un poquito más, eh, obviamente, de pausa, de paciencia. Y de hecho, dentro del comunicado que entregó recientemente de que iban a mantener las tasas de interés, dice dos aspectos sumamente importantes. Tema del desempleo, que está relativamente controlado, está dentro de las expectativas, pero eh, sueltan un instante. Dicen que la inflación se mantiene algo elevado aún. Acaban de mencionar que la inflación se mantiene algo elevada aún, lo cual, de hecho, si nos vamos al FedWatch, que es la página donde podemos ir viendo cómo está la probabilidad de recorte de tasas para los próximos meses, no se está viendo un recorte de tasas prácticamente durante todo el primer semestre. Va a ser un primer semestre que posiblemente el mercado lateralice bastante, podríamos estar viendo posiblemente tal vez algún rally alcista de los metales, pero todo eso lo iremos viendo a continuación con el comunicado que va a ser en los próximos minutos. Eso mismo, ya recientemente, ya para junio se prevé que puede ser que se haga un recorte de 25 puntos base, ya haríamos 3 reuniones más por parte de la Fed, que hay una alta probabilidad que se sigan manteniendo, es decir, hoy día, a día de hoy ya totalmente ya se mantuvieron, ya para la reunión siguiente de marzo, 86% de probabilidad, eso ya está es un factor internalizado finalmente, y para la próxima reunión también de abril, ya con más de 70% de probabilidad, otro factor internalizado por el mercado. Entonces, por lo menos ahora la gran sorpresa que podríamos esperar dentro de estas declaraciones, qué postura empieza a tomar hacia futuro Jerome Powell, especialmente después de que él esté dentro del gobierno de la Fed, también después de si es que a futuro aumenta la apertura a un posible recorte o no, o si es que deciden mantenerla fijamente hasta ya mediados de septiembre o octubre, finalmente. Me gustaría saber, Carolina y Giselle, que nos comentaran cómo se ha comportado el peso mexicano estas últimas 2 semanas. Por lo menos aquí en Chile, el peso chileno no ha parado de bajar el tipo de cambio, se está apreciando primero que todo por el tema del cobre, que no para de romper récords, pero también porque Chile se ha visto bastante sólido y esto sumado a una depreciación del dólar, obviamente. Sí, sí, sí. Ahí quería también hacer una pequeña pausa o recordarle a las personas, obviamente, que se unieron a este webinar para entender qué es lo que pasa cuando hay una decisión de tasas. Normalmente lo que debería pasar cuando las tasas se mantienen es que la moneda local se ve apreciada. Entonces deberíamos de ver un alza, una ligera alza en el dólar. Normalmente esto es lo que pasa. Tomando en cuenta todo lo que está pasando, lo que ya dijimos, los temas geopolíticos, el posible shutdown del gobierno, obviamente eso afecta a la divisa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenemos que hacer para a lo mejor adelantarnos a este tipo de decisión de tasas? Porque obviamente el mercado va descontando la información. Y revisando la gráfica que tú mostraste en FedWatch, podemos ver que obviamente esa probabilidad ya desde hace tiempo lleva subiendo muy poco, pero lleva siendo la misma de mantener las tasas. Entonces, teniendo esta información en cuenta, podemos saber que a lo mejor la apreciación del dólar no se va a ver, no va a ser una apreciación fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente tiene más factores que lo están presionando hacia abajo.
Y para a platicar un poco del dólar, de lo que yo he visto y para que Giselle también complemente, en estas últimas 2 semanas hemos visto que ha caído alrededor de un 4%, un 5%, desde niveles de los 17,87 el tipo de cambio hasta el día de ayer que llegó a los 17,16. Entonces hemos visto una caída bastante fuerte en el dólar contra el peso mexicano. Acá importante también que es un activo bastante técnico, respeta mucho las zonas de liquidez, respeta mucho también los precios de rebote que a lo mejor hasta los mismos bancos de México lo tienen internalizado, entonces es un activo muy líquido y muy operado, sobre todo también por la cercanía que se tiene entre Estados Unidos y México, pero hemos visto una caída fuerte. Ahí lo puedes ver perfecto en el gráfico que estás mostrando, como desde, si lo pones perfecto en una hora, el día de hoy efectivamente subió, intentó apreciarse un poco, pero no ha logrado romper esa zona de los 17,27, 17,26 y probablemente no lo haga. Aquí para complementar un poco de lo que decía Carolina, lo que pasa mucho aquí en México, para los que no conocen mucho de la situación económica o política, es que aquí en México se está vendiendo la idea como un superpeso o de que el peso se está apreciando. A diferencia de que si vemos, por ejemplo, otros índices como el dólar index, podemos ver que el dólar se ha estado depreciando a nivel mundial, ¿no? Que es un factor importante también a considerar cuando analizamos los mercados frente a otras divisas. No, sin Exacto. lugar a dudas. De hecho, mencionaste un tema bien importante ahí, Carolina, de el tema de cómo ya el mercado tiene por descontado de que no va a haber bajada de tasas, pero lo que quieren saber es al final qué pasa con el gobierno, qué está pasando con el crecimiento de Estados Unidos, qué pasa con la inflación, que es el tema que Estados Unidos le ha estado pegando prácticamente todo desde post pandemia, el tema de la inflación que prácticamente aún no la logra controlar del todo. Y el mercado necesita saber eso. Hay mucha incertidumbre, y hay un tema muy importante que también ha pasado históricamente en otras naciones. Una moneda tan depreciada y tan débil muchas veces también puede generar inflación, lo cual tampoco va muy de la mano con lo que quiere la Fed, y no sería de extrañar que hoy día el discurso que va a entregar Jerome en los próximos minutos tal vez incluso pueda dar alguna sorpresa y, ¿por qué no?, subir una tasa de interés, que es algo que nadie espera. Claro. Acá Claro, nada más para, perdóname, Diego, que te dale, interrumpí para dale, retomar un tranquilo. poco el micrófono y complementar lo que decíamos del dólar, aprovechando que hablabas de la inflación. Para todas las personas que operen este activo, el dólar peso mexicano, hay que tomar también en consideración que México, al tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha habido mucho roce político. ¿Y qué pasa ahí? Para ganar el favor o el visto bueno de Estados Unidos, México le impuso aranceles a China y a varios productos del continente de Asia. ¿Y qué causa esto? También inflación, porque México también es un país que importa mucho producto de China. Entonces, esto es importante también entenderlo porque México va a la par de Estados Unidos. Yo sé que en Chile suelen adelantarse con sus bajas de tasas y en México va a la par de la baja de tasas de Estados Unidos. Normalmente cuando en Estados Unidos la bajan, después se baja en México. Entonces es importante entender también estos datos porque van de la mano al final. Ahora sí, Diego, te regreso el micrófono. Platica un poco de Chile también. Claro, no, finalmente lo que quería agregar un poco que, claro, ahora la Fed se encuentra esta doble disyuntiva entre que la Casa Blanca realmente quiere mantener lo más bajo posible el dólar a nivel mundial. De hecho, Trump lo dijo el día de ayer, que para él lo encuentra genial esto, que esté cada vez más bajo, porque, claro, finalmente ellos se vuelven más competitivos con términos de exportaciones y con respecto a otros países. Ahí hay un tema también con respecto a la gran deuda que tiene el país, pero también está este factor inflacionario que finalmente una divisa tan baja o el dólar tan bajo a nivel mundial no es algo que les favorece hasta ciertos puntos. Entonces, finalmente es dónde está este equilibrio, hasta qué punto. Y claro, mencionando un poquito respecto a nuestro querido dólar peso, el escenario local, si bien es cierto, el dólar se tiende, o acá en Chile se tiende a tomar la decisión un día antes, a adelantarse, pero por lo general tiende a ser también alineado. Es rara vez Chile tiende a tomar una decisión muy distinta a lo que hace la Fed en ese sentido. Y igual un escenario parecido, veo un dólar peso chileno que ha estado bastante preciado desde ya rompiendo mínimos históricos que no veíamos desde niveles de pandemia Prácticamente, aproximadamente. sí. Entonces, claro, ya estamos por lo menos en el caso de dólar peso en un piso bastante estructural de los 8,50 si trazamos por lo menos de una forma semanal,
que ya sí que nos genera una ruptura de esta zona, ya empieza a generar un cambio de tendencia bastante importante para nuestra querida ISA. Entonces, ahí también genera bastante incertidumbre con esta misma teoría de hasta qué punto realmente se va a debilitar el dólar a nivel mundial. Además que ve un cobre que está fuertemente al alza, que para aquellos internacionales que nos están viendo, el cobre es de lo que más exporta Chile. Realmente se mueve de una forma inversa. Mayor cobre impulsa el dólar peso hacia la baja. Entonces, el rally alcista está teniendo dos metales, tanto el oro, la plata y el cobre, también nos genera una doble presión bajista en nuestra divisa, que también termina siendo más preocupante. Tal cual, absolutamente. Si vamos recordando, queda un minutito para que empiece la conferencia de prensa de Jerome Powell. El mercado poco a poco ya está reaccionando, se está moviendo el índice, se están moviendo algunas divisas. Y invitamos a los 60, 70 personas que ya nos están viendo, por favor, recuerden dejar sus preguntas ahí en el chat, nosotros las vamos a responder. Si quieren que alguno de aquí, de los cuatro participantes, tratemos de analizar algún activo que estén complicados, que quieran saber alguna referencia, cómo se ven las proyecciones para los próximos días, por favor, dejen la pregunta en el chat y encantado lo vamos a ir revisando. Es muy importante mencionar el dato que muestra ahí Diego de que está muy marcado de que a pesar de que Trump quiere bajar las tasas, es prácticamente todo el Consejo de Presidentes de la Fed que no van a bajar las tasas ni siquiera 25 puntos por lo menos en el corto plazo. Entonces va a estar muy interesante esa tirada floja y claro, es ya prácticamente una de las últimas reuniones de Jerome Powell. Se dice que va a ser creo que el director, el presidente de BlackRock, el que va a asumir como presidente de la Fed, pero vamos a ver qué tal se lo toma el mercado, vamos a ver si el S&P 500 al final supera los 7.000 puntos y cómo se está comportando, bueno, principalmente el activo principal como refugio del riesgo, el oro. Nuestro querido oro que ha estado con un rally alcista últimamente, pero brutal. Sí, Finalmente todo lo que ha pasado últimamente que tiene un movimiento inversamente inverso con el dólar index. A medida que se debilita el index, fortalece los metales y más que nada también por un factor de paridad de cambio. Entonces, por eso vemos en gran medida tanto los metales o ciertos futuros rompiendo máximos constantemente, especialmente la plata que ha estado increíble este último mes y el oro principalmente. Allá, Caro, Giselle, ¿cómo han visto los metales últimamente? ¿Cómo lo ven en base a las declaraciones de Powell y este escenario? Sí, mucho aquí lo que estamos viendo dentro de los mercados es que al final del día son activos que muchos los consideran refugio, ¿no? Entonces, con toda la incertidumbre que hay con respecto a las tasas de interés, el shutdown, son activos que han estado subiendo de forma increíble en las últimas semanas, ¿no? Varios de los clientes aquí la han estado aprovechando tanto las subidas como las pequeñas correcciones que han tenido. No sé si quieras decir algo, Karen. Exacto, seguimos mucho a los metales y también algo muy interesante que está pasando, dato importante, que vemos obviamente una fuga también en el Bitcoin. Si sí. bien ha estado lateralizando ahí entre los 90.000, 85.400 más o menos en ese rango, podemos ver que obviamente el apetito por el riesgo pues cae. Cuando hay alguna noticia importante que afecta al mercado, el oro sube, el Bitcoin cae. Y esto es algo, es un dato importante a tomar en cuenta porque muchas de las personas o muchos de los dólares que a lo mejor estaban en la renta variable en Estados Unidos se han movido a diferentes bolsas, una de ellas la Bolsa de México. Esto lo digo como dato importante también para que lo sepan quienes nos escuchan y quieren saber un poquito más de México o los clientes mexicanos. Por eso también en México la bolsa mexicana ha roto máximos históricos y continúa al alza. Es importante entender que esa liquidez que está saliendo de Estados Unidos está yendo a varios países emergentes como la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Brasil, la Bolsa de México. Entonces, porque eso también, como dijo Giselle, acá que se habla mucho de un superpeso, que la economía de México está bien, no está relacionado, es completamente diferente y hay que entender qué pasa globalmente o qué está pasando con el dólar en este caso, como para saber hacia dónde va. No sé si ya salieron ahí las actas, vamos a ver si ya tenemos un poco de información. Sí, salieron ya los primeros comentarios que está diciendo Jerome Powell, principalmente que está todo, por así decirlo, la postura política que tiene el Consejo de la Fed es absolutamente apropiado. Mantienen que el sector inmobiliario se mantiene bastante débil, que el sector inmobiliario está golpeado en Estados Unidos, está golpeado en China. Hay acciones inmobiliarias, hay unos ETF inmobiliarios en capitalia súper interesantes, pero que últimamente han estado muy golpeados porque el sector no logra reactivarse. Y menciona que los efectos del cierre gubernamental que hubo antiguamente, ya para este trimestre, ya deberían estar totalmente revertidos.
Luego también que la inflación subyacente total en diciembre probablemente aumentó un 3%, lo cual está haciendo en este preciso momento caer un poquitito Bitcoin de la zona casi de los 90.000 que había tocado hace pocos minutos. Y un comentario en el chat, Matías nos pregunta, si el gobierno de Estados Unidos cierra el sábado, como está la probabilidad en Polymarket que lo revisamos hace poquito, sería ideal ejecutar una venta en el SP 500. No sé cómo lo ve este equipo de analistas aquí. Aquí un poco lo que sucede cuando hay mucha incertidumbre y cuando viene lo del shutdown del gobierno, un poco lo que sucede, y luego quiero abrir como una siguiente pregunta, pero sí sería un poquito, en lo personal considero vender y pasar activos que sean refugio. En eso sería pasar directamente al oro y la plata, ¿no? Si les gusta un poco más de riesgo. Además, quiero aquí preguntarles aquí a los demás analistas, si viene un shutdown y ya estamos viendo inflaciones cada vez más altas, ¿qué ocurre con el shutdown? Va a haber mayor desempleo. ¿Creen que Estados Unidos tenga una estanflación pronta? Mira, hay un dato bien importante porque estaba el riesgo de esta inflación hace aproximadamente un año atrás, cuando vimos de que Estados Unidos estaba teniendo problemas, primero con la inflación y segundo con el PIB, y estaban en una disyuntiva de qué hacemos, bajamos las tasas, generamos más inflación, y había un riesgo de que hubiera una caída muy fuerte de la bolsa. De hecho, cuando se juntaron ciertos factores, se había arrojado un posible indicador de aquello, y la bolsa estuvo rigiendo prácticamente un 10% de golpe. Fue bastante agresivo. Ahora, sin embargo, veo complicado esta inflación en el corto plazo, considerando de que por lo menos el PIB, que al final el crecimiento de Estados Unidos se encuentra sólido, y que el desempleo más o menos lo están controlando. Ahora el tema, tienen un margen de PIB para poder aguantar y la inflación no la están controlando. Tal vez no sería sorpresivo ver una subida de tasas, de que Jerome Powell, después de toda la vida imposible que le hizo Trump, le deje ese último regalo antes de irse. Se podría presentar una buena oportunidad. No sé qué consideras, Diego. Oh, estoy de acuerdo en esa gran medida. Realmente da señales de que digo, debido al gran debilitamiento que ha tenido el dólar index y todas las señales económicas, da igual sentido que para la próxima reunión podría ser una sorpresa, no, no sería algo fuera de lo normal, realmente. ¿Qué opinas ya, Carol? ¿Tú qué opinas? Yo estaba un poco por acá también revisando la data y efectivamente, nada más para contestar también a Matías concretamente, una venta en el SP no se me haría una mala opción, ya que la vez pasada cayó alrededor de un 3% el SP 500, pero también tomemos en cuenta el comportamiento del mercado, o sea, el análisis técnico un poco de los gráficos. Cuando se repiten eventos que ya hemos visto anteriormente, el mercado lo va descontando. Entonces, es importante y a lo mejor la caída puede no ser tan grande como lo fue la primera vez. ¿Qué es lo que sí puede afectar? Que obviamente el shutdown se prolongue más que la vez pasada o que haya mayor incertidumbre que la vez pasada. Eso empujaría a la bolsa aún más hacia la baja. También recordemos que la próxima semana y esta semana estamos teniendo entrega de resultados de grandes empresas, entonces eso también puede impactar a lo mejor en el movimiento que hay en el S&P. No lo veo como una mala opción, claramente siempre con un acotador de riesgo. Y lo que dijo Giselle, sí o sí el oro. O sea, el oro es un activo que reacciona ante cualquier noticia, entonces ese sí completamente me haría también sentido. Sí, entonces ahí complementando un poquito lo que mencionaba Matías en el chat, es probable que si se genera el cierre de gobierno, más encima justo en ese SP 500 rozando esta barrera de los 7.000, que es muy fuerte psicológicamente, no sería raro estar viendo una caída posiblemente hasta niveles de los 6.700, volver a esta zona de soporte muy marcada del SP 500. Y un dato que mencionó antes ahí Carolina, muy importante. El SP 500 va camino a romper máximos históricos, pero las tecnológicas, Nvidia, Microsoft, Meta, las principales siete magníficas, no están cerca de los máximos históricos aún. El mercado ha entendido de que la importancia de ir a rotar capital, la importancia de empezar a tal vez rotar algunas empresas de consumo más cíclico, algunas empresas, por ejemplo, de ciberseguridad, algunas, las empresas petroleras que el último mes volaron también, aún también obviamente por el tema de Venezuela, el tema del petróleo, ExxonMobil también como gran empresa. Entonces se presentan buena oportunidad para al final ir rotando un poquito el capital e ir aprovechando otras oportunidades de inversión que al final están todas aquí presentes en Capitaria. Eso mismo, finalmente, ahí respondiendo un poco la pregunta, grandes oportunidades respecto a venta en el S&P 500, tal vez no están claros, más especulativo, porque no aprovechamos la oportunidad que tenemos hoy en día, rally alcista en los metales, tecnología bastante lejos de su máximo,
Y finalmente esperar un poco la entrega de resultados y ahí operar en base a eso. Más que nada la entrega de resultados mucho más especulativamente en gran medida de cómo responde el mercado. Tal cual. Aquí hay algunos comentarios que está también aumentando Jerome Powell. Dentro de lo que menciona es que la tasa de política monetaria se encuentra dentro del rango de estimaciones de la neutralidad, era lo que esperaban, nada fuera de lo común. Eh, por el momento no quiere tomar ningún ajuste en las tasas, no se va a mojar con eso, va a ganar tiempo. Y en lo personal, también dice, tira también un recado, no hará comentarios por declaraciones hechas por ningún otro funcionario. Ujú. Obviamente el comentario de dejar un dólar débil de Donald Trump, obviamente le tuvo que haber molestado bastante a Jerome Powell en su lucha contra la inflación, y ese dato también de que debilita la moneda y aumenta la inflación no le debe gustar para nada. Pero ahora acaba de arrojar un comentario bien interesante con el tema de, estaba recién aquí hace muy poco, había mencionado el tema de lo que iba a pasar con su futuro. Aún no había total claridad sobre eso. No tiene claro lo que hará después de terminar su mandato, así que estará bien interesante lo que eso respecta. Sí. Estaba escuchando las noticias que también se estaba especulando sobre la posible, tal vez sí salida como presidente de la Reserva Federal, pero que probablemente se podría quedar como funcionario todavía. Entonces, eso creo que hay que mantenerlo, saber qué es lo que va a hacer efectivamente. Y ahora que mencionabas las tasas, ahorita Felipe, en el FedWatch hay un dot plot, si no me equivoco, que ahí nos muestra los votos de los miembros de la Reserva Federal en donde creen que debe estar la tasa a cierta fecha. Ese también es muy interesante verlo, no solo la probabilidad, sino el dot plot, que viene, me parece, abajo del documento, y ahí nos dice el voto de cada persona. Ese también nos ayuda bastante a entender en dónde se espera que esté en 6 meses, cuántas personas esperan que se mueva, y ahí vamos viendo cómo se va viendo esa probabilidad o ese voto, por decirlo así. Y con esto también entender la importancia de todo este tema o este conflicto que ha habido entre Jerome Powell y Donald Trump, y por qué Donald Trump está respaldando a ciertas personas, porque también se escuchan nombres de otros funcionarios. También lo que tuvimos apenas con Lisa Cook, que era una persona que estaba también en esto y que fue atacada por Donald Trump y se abrió hasta un juicio, etcétera. Entonces, entender que si bien Jerome Powell es quien hace al final todas estas declaraciones, hay un equipo detrás que también tiene que tomar decisiones y también se vota. Tal cual, es todo un equipo al final, de consejeros que van con él, entregan los datos y cada uno de sus votos al final termina pesando lo mismo. El voto de un consejero es absolutamente tan importante como el del presidente del consejo, porque al fin y al cabo es con los datos que los van tomando. Nos hacen una pregunta en el chat, ahí para las analistas de allá, que nos preguntan, ¿hasta dónde podría llegar el oro, ya que se ve esa oportunidad con el cierre de gobierno? Viendo el gráfico con niveles técnicos, más o menos si ponemos ahí alguna expansión, podemos ver que puede llegar a los 5.400. Es el próximo techo importante o precio psicológico que nos está mostrando el gráfico de hasta dónde podría subir. Acá si vemos un shutdown, si vemos una continua alza en la inflación, si vemos un conflicto con Irán o que aumenten las tensiones con algún otro país, obviamente este rally del oro podría continuar. Recordemos que también el oro normalmente en enero suele subir bastante, o sea, ya por histórico es un mes en donde se ve impulsado hacia el alza, no solo por todos estos temas geopolíticos fundamentales que estamos viendo, sino porque también tenemos el Año Nuevo Chino, que es donde suelen regalar oro a sus familiares, y esto normalmente impulsa ya a este tipo a este commodity hacia el alza. Los fondos de inversión también ahí reacomodan los portafolios, incluyen algunos ETFs de oro, entonces obviamente esto también impulsa a este activo. Pero el próximo techo que podríamos estar viendo sería los 5.400. Por ahí también recomendamos obviamente órdenes pendientes en casos de rupturas del precio donde se ha estado moviendo últimamente, que son los 5.315, 5.240, algo así. Pero sí vale la pena totalmente estar esperando esa ruptura y esa posible alza. Perfecto. Luego también nos preguntaban también por interno, ¿qué está pasando también con la situación que está generando el dólar index, que aparte por los comunicados de Donald Trump, también se ha estado visto golpeado
por un euro dólar que ha tenido un crecimiento sumamente fuerte en los últimos días, llegando a nivel RSI de sobrecompra, y hace muy poquito estuvo corrigiendo, lo cual justo coincidió. Hay un pequeño gap también que ahí se puede rellenar. No sé cómo están viendo por allá la situación de Europa, por lo menos en el mediano plazo. Sí, está, también seguimos bastante. Ahí yo también les iba a preguntar un poco del yen. Si quieren, ahorita pasamos al yen, que también es un activo de refugio interesante. Hablando de Europa, viendo los datos que han salido, me parece que los datos que salieron de Alemania y de la inflación y de las tasas en la zona euro ha ido mejorando. Si bien tuvieron también un alza en la inflación y un PMI que no fue arriba de los 50, que es donde normalmente tenemos un indicador que puede ser bueno para la economía, podemos ver que se ha ido recuperando. Ahora, ¿qué pasa con el euro? Normalmente tiene una correlación inversa con el dólar. Si vemos el gráfico del euro dólar y del dólar index, vamos a ver que obviamente se mueven igual, pero al revés. Entonces, hay oportunidades de inversión. Cuando es venta en dólar, debería ser compra en euro. Ahí tomando en cuenta, obviamente, también lo que está pasando en Europa internamente. O sea, si está bien su Producto Interno Bruto, si está bien también los temas de inflación, y ya con eso tomar una decisión. Pero sí, el euro también lo vemos con un alza que ha llegado más o menos hasta el 1,25, si no me equivoco, o sea, del tipo de cambio entre el euro y el dólar. Y obviamente, como todo activo que también que sube, tiene que corregir en algún momento. O sea, también hay toma de liquidez. Y lo mismo que pasa con Europa, así como Estados Unidos busca debilitar su moneda, o bueno, más bien Trump busca debilitar la moneda para algunas ventajas que él busca. La zona euro tampoco le encanta tener tan arriba la moneda. Entonces ahí también puede haber algunos incentivos que pueden empujar hacia la baja al euro. Y ahora sí les regreso a la pregunta, con el yen, ¿cómo lo ven? Está bastante interesante también lo que está pasando con Japón, con la nueva primer ministro, entonces para seguir ahí. No, tal cual, obviamente estamos todos en un conocimiento de lo que genera el carry trade con el tema del yen japonés. Prácticamente esa posibilidad que ocurre en el mercado de obtener un dinero prestado prácticamente sin interés con esta política expansiva que tiene Japón ha sido sumamente atractivo. Sin embargo, al tener la divisa tan depreciada, saltan igual la amenaza también de los locales, viene tanto extranjero también a consumir, y hay un tema también del riesgo inflacionario. Japón salió el tema de que tenían que subir un poquitito la tasa, el mercado se resintió tremendamente, pero más que el mercado, yo creo que lo que más se resintió fue el Bitcoin. Y ojo, que Japón es muy bueno para interceder, el Banco Central que intercede y no le avisa a nadie. Mueve la divisa de manera agresiva, hace una liquidación importante y mueve la divisa de una manera bien agresiva. No sé si has podido ver cómo se ha comportado Bitcoin, cómo se ha comportado el yen japonés en anterioridad, Diego. Dame un segundo. Sí, digo eso mismo. Finalmente el yen japonés, igual en gran medida, es por este tema de las tasas que comentabas tú, por la posible intervención en las tasas entre Estados Unidos y también Japón. Pero o sea, un factor bastante interesante que es el carry trade que se vio bastante afectado en el mercado, más que especialmente por eso. El día de la relación que me comentaste respecto a Bitcoin y el yen japonés. Mira, finalmente se da una relación bastante atractiva, es decir, inversa, que finalmente mucha gente se va a refugiar en temas de o tomar financiamiento con el yen japonés y ir a invertir de fuerte manera con activos más riesgosos como Bitcoin y temas así relacionados. Y cuando se empezó a implementar este tema ya de la subida de tasa, el aumento de las tasas de interés, que se vuelve más caro el financiamiento finalmente, empezamos a ver un Bitcoin que empezó a corregir de muy fuerte manera y se ha visto bastante sacrificado. Es decir, hemos visto que Bitcoin aún no logra romper la zona de los 90.000. Omitamos la cantidad de rayas que hay acá, pero lo vamos a limpiar un poquito de forma rápida. Pero finalmente vemos que Bitcoin o activos de riesgo se han visto de una forma bastante sacrificada últimamente. Ahí en ese caso, Carolina, mencionaste un tema clave. El yen japonés cumple casi un rol de termómetro de lo que viene a ser cómo está el mercado, y en muchos casos también como un activo refugio. Cuando el yen japonés también empieza a apreciarse, 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 empieza a afectar al dólar, entra ahí una pequeña disyuntiva. Entonces, al fin y al cabo, cuando el yen japonés empieza a fortalecerse, como lo que pasó hace muy poquitos días, cuando salió el Banco Central a interceder, cuando ven que sube las tasas, cae el dólar index, cae la bolsa, y ahí como que el mercado tiende a resguardarse, es decir, algo está pasando. Sin embargo, igual la tendencia para lo que viene a ser la depreciación del yen japonés,
para lo que viene a ser el carry trade, el mercado sigue en sobrereacción en un punto. Esa sobrereacción tiende a durar un poquito más de una semana y ya después el mercado toma rienda suelta. Aún no se ha pegado, por así decirlo, una subida de tasas agresiva. No ha superado aún ni siquiera el 1%, por lo cual sigue siendo atractivo, pero quién sabe si en algún futuro Japón, ante todo este tema de la inflación y el tema de que tienen que en algún momento controlar este tema del carry trade, da por subir las tasas, podríamos ver un cambio en el orden de lo que viene a ser la economía. Ya no va a haber dinero gratis para pedir a nivel mundial y cómo se va a comportar eso ante esta disminución de la liquidez que ha estado tan en boca de todos desde épocas de la pandemia. Sí, claro. Justo regresando un poco al tema del Bitcoin que mencionabas, habíamos hecho un estudio en donde a partir del 2022 varios analistas ya consideraban el Bitcoin muy similar a un activo refugio, en donde la relación entre el oro y el Bitcoin había sido del 0,70. Esto que leí en la mañana justo se debía a la bajada de tasas, ¿no? Entonces ahora podemos esperar a que haya una economía un poquito más cerrada y empiezan a subir las tasas de interés, vamos a poder ver un poco el Bitcoin que ya no va a funcionar tanto como un activo refugio, ¿no? Se va a comenzar un poco a desrelacionar, por así decirlo. Un poco lo que estamos esperando en caso de que eso suceda es que si llega a romper la barrera o el soporte que tiene por los $85,500, podría caer hasta los 70,000. Sí. Perfecto. Es un precio, nada más para complementar lo que dice por acá Giselle, es un precio psicológico muy importante. Creo que también ustedes por ahí tienen un mapa de calor en el Bitcoin donde nos demuestra un poco los niveles de liquidez, de alta liquidación más bien, y eso, obviamente el Bitcoin es importante seguirlo. Al final tenemos varios países que lo quieren respaldar, empresas que también tienen grandes cantidades de Bitcoin en sus carteras o en su propia deuda. Entonces, es importante seguir el precio del activo para entender también cómo está el mercado. Al final, las grandes caídas que suelen haber en los activos siempre van, ya saben, primero empieza por una corrección, luego es toma de liquidez y ya después es el pánico. Y en el pánico es cuando vemos que los activos se desploman completamente. Ahí importante nada más para revisar cómo afectó la noticia a las divisas. Perdón, ahorita que me cambié de tema de criptos al No, está dólar de lo que perfecto. estábamos platicando por acá. Mencionabas el carry trade entre Japón y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos se dio bastante, sobre todo hace un año y medio, cuando las tasas en México estaban en el 11% y en Estados Unidos estaban en rangos de 5, 4,45%. Ahí obviamente pasaba lo mismo que tú dices, vas a Estados Unidos, pides un crédito y eso lo inviertes en México con una tasa del 11%, perfecto, o sea, lo regresas y la inflación no era ni siquiera un problema. ¿Qué pasa también ahora en México? Obviamente esto se pierde. Ahora en la mañana, esta semana también, me parece que el día de ayer o antier salieron las actas de Banjico, que es el Banco Central acá de México, anunciando que esperaban más recortes de tasas. Van a mantener nada más ahí a la vista el tema de la inflación por los aranceles a los productos chinos, también impuestos que se han agregado a ciertos productos que se venden en México. Entonces, esto se espera obviamente un poco de alza en la inflación, pero podría ser interesante mirar también ese comportamiento de baja de tasas porque obviamente va a causar que este efecto carry trade que ya es casi inexistente, efectivamente ya no pase y que obviamente haya menos dólares en México. Y que es el activo, como les decía, súper técnico. Pueden ver que literalmente no rompió, por más que subió y lo ha tocado por ahí 5 veces el día de hoy el techo de los 17,25, no ha logrado romperlo. En el dólar peso mexicano es una muy buena oportunidad de venta porque este está abierto de domingo a viernes y además la venta paga swap. Entonces, a mí me encanta, la verdad, hay que aprovecharlo. Ahora sí No, les es regreso. tremenda oportunidad. Oye, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles han sido al final los comentarios más importantes que dio Jerome Powell en la conferencia de prensa. Es importante ahí que vayamos considerando que Jerome Powell hoy día tenía tres alternativas, que es lo que esperaba el mercado. O bien cautela, un discurso medio tibio para ganar tiempo, no quiere meterse en problemas sabiendo que es prácticamente las últimas semanas que le queda al mando de esto. Pudo haber tenido algunos comentarios un poco más agresivos, tirando, por así decirlo, la casa por la ventana con el tema de la inflación, con el tema del dólar débil, pero no lo hizo.
fueron mensajes prácticamente muy de la mano, muy poca volatilidad, el mercado se comportó relativamente estable, hubo una gran sorpresa en sus palabras, y al fin y al cabo lo que al final les terminó beneficiando todo esto, recuperación inmediatamente de los metales, y un Jerome Powell que dice que al final lo que estaban buscando es volver a los datos que esperaban, que la inflación para final de año esté cercana al 2%, que es lo que se espera para un país como Estados Unidos, y no hubo mayores sorpresas al final para la jornada de hoy. No sé si pudiste sacar alguna otra conclusión ahí, Diego. Especialmente sobre las declaraciones mismas de Powell, no, más que nada ahora está en duda cómo avanzan las próximas reuniones, más que nada expectativas, si bien se está bastante internalizado que se mantengan a futuro, pero siempre lo he hecho con Donald Trump en el poder, va cambiando mucho y es un mercado bastante cambiante. Y más que nada ver si es que a futuro, ya en junio, como estaba previsto que esto aumente, y hacer el seguimiento si es que los metales siguen fuerte al alza finalmente, si es que los Bitcoin o los activos más de riesgo con las criptomonedas se mantienen estables o logran romper estas zonas que mencionaste ahí, Caro y Gise. Y nada, y también aprovechar lo que está haciendo el Bitcoin Rush actualmente. Claro, recordar que tenemos esta oferta de Bitcoin Rush para que le saquen provecho. Claro, ahí también nos mostró ahí un gráfico también importante. Zonas de liquidación son sumamente importantes para un activo como este. Rebotes clave en la zona de los 88, 91, incluso 86 y después 89. Vienen siendo precios absolutamente claves que pueden aprovechar tanto para compra como para venta. Tienen muy buenas oportunidades en lo que eso respecta. Bitcoin le está costando demasiado romper la barrera de los 90.000 y esta zona lateral al fin y al cabo es muy buena para poder operarla tanto en zonas de soporte como de resistencia. Exacto, sí. Además el Bitcoin a mí me encanta porque está abierto 24/7, entonces es un activo que podemos tradear, que se mueve bastante y que podemos tradear con diferentes tipos de lotajes también. Ahí para la gente que a lo mejor apenas está empezando, es algo súper interesante, es un activo que tiene mucha flexibilidad. Y a mí me gustaría también hacer una pequeña conclusión, que sería cuáles activos, y les pregunto a los tres, ¿cuáles activos dirían ustedes que son importantes mirar cuando hay decisión de tasas, cuando tenemos decisión de tasas? Los claves. Sí, esa es muy buena pregunta, Caro. Yo creo que los tres claves que hay que mirar vienen siendo el dólar index, ¿no? Un poco cómo se está comportando el dólar a nivel mundial, el S&P 500, ver cómo se están comportando los mercados y finalmente el oro, ¿no? Que es también una medida de como incertidumbre y de sensación de mercado, ¿no? De cómo están reaccionando las personas. No sé si tengan algunos más que quieran complementar. No, va muy de la mano, son los tres principales, son los tres termómetros del mercado. El S&P 500 es la bolsa principal de Estados Unidos, las empresas más importantes. El índice para ir viendo cómo está la fortaleza del dólar frente a todas las otras divisas. Y por supuesto el oro, el activo refugio, activo físico, que los bancos centrales han estado comprando a lo largo de estos 2 años. Con la suma de estos tres ya podrías tener más o menos una noción de cómo se toma el mercado, cualquier noticia. Es un muy buen ejercicio el que mencionaste, Giselle, de qué gráficos abrir cuando hay una conferencia de prensa, qué gráficos abrir cuando hay una noticia de IPC, de PIB. Abrir esos tres gráficos, como aquí mencionan las analistas, es sumamente importante. Van a poder ver de inmediato cómo el mercado se toma esta perspectiva y les va a dar tal vez no una entrada directa en estos activos, pero van a poder tal vez pillar alguna acción a muy buen precio, alguna cripto que haya caído, algún rebote en alguna divisa, y al fin y al cabo esas son las oportunidades que tienen que aprovechar aquí en Capitaria. Totalmente de acuerdo por mi parte. Finalmente siempre uno tiene que mirar tres perspectivas cuando estamos viendo una noticia o algo muy específico: el refugio, el apetito por el riesgo y el impacto directo, es decir, escenario local de Estados Unidos, ya respecto al índice o S&P, el apetito por el riesgo, Bitcoin principalmente, y el refugio, el oro, más que nada como refugio de excelencia. Tal cual. Con esto, no sé si tienen algún comentario más. Yo creo que ya siendo las 5 de la tarde, Jerome Powell no hizo mayores declaraciones al respecto, se concentró todo en el tema de la inflación. No hay mayores novedades, el oro sigue con muy buena tendencia, como bien mencionaban desde el equipo de México, y de hecho está en este preciso momento volviendo a romper máximos históricos, Sí. es una absoluta locura. Vamos a verlo, aprovechando que estamos en vivo. Estamos en vivo, el oro, no, es una absoluta locura, el oro no para de romper los máximos históricos, así que invitar a la gente, dejarlo todos invitados, agradecer su participación en el webinar, agradecer a Carolina, agradecer a Giselle, agradecer a Diego. Eh,
Ha sido una hora muy entretenida, repasamos los principales activos, cómo se ha comportado, qué es lo que se viene para el dólar peso mexicano, qué es lo que se viene también para el oro, para el peso chileno, que hay harto cliente también metido ahí. Y nada, por favor, agradecer las 60 personas, 70 personas que estuvieron presentes, la gente que interactuó también con el chat y dejarlos invitados para la charla de mercados de mañana, día jueves, repasando un poquito cómo se va a mover el mercado el día de hoy, en especial en la noche, apertura del mercado asiático también muy interesante. Y no sé si quieren dejar algún comentario final. Mira, más que nada también recordarles esta gran dinámica que tenemos Bitcoin Rush para que aprovechen estos movimientos, aprovechen aquellos activos de riesgo, como ahí bien les comentaban Caro y Gise, activos 24/7 horas, microlotes para aquellos que están recién partiendo. Obviamente todas las operaciones que realicen desde el 12 de enero hasta el 27 de febrero van a estar participando por esta gran iniciativa donde pueden ir desbloqueando premios y realmente capitales para su cuenta o para lo que ustedes estimen conveniente. Así que damos por finalizado lo que ha sido el webinar de hoy. Aprovecho de despedirme de Montalbeti, Anista Mercado. Nos veremos mañana, la charla de mercado tristemente o alegremente para algunos. Tal cual, no sé si tiene ahí un mensaje de despedida, Caro, Giselle. Un gusto haber analizado con ustedes los mercados, ver las oportunidades. A los que nos escucharon, si les interesa también saber un poco más del dólar peso, acérquense con sus analistas. Yo por mi parte, un placer haber estado aquí. Carolina Colón, analista de mercados, y Gisela Abdo. Perfecto, por aquí también Diego Montalbetti, analista de mercados, Felipe Cáceres, analista de mercados, y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego.